Afuera caía una nieve fina, de esa que se posa suavemente, como si no quisiera molestar a la tierra. Era Nochebuena y las ventanas de las casas cercanas brillaban con una luz cálida, las guirnaldas de colores parpadeaban suavemente. El aire olía a canela y a frío. Acababa de poner la tetera sobre la estufa y pensé que la velada sería tranquila. Pero cuando sonó el timbre, lo sentí de inmediato. Algo no estaba bien. Hola, papá, dijo Igor al entrar, con esa sonrisa que hace que la habitación se sienta más fría que la calle. Te hemos traído un regalo. Detrás de él estaba su esposa, joven, impecable, con esa mirada de quien ya sabe cómo se desarrollarán las cosas. Se quitaron los gorros y dejaron una caja cuidadosamente envuelta junto a la puerta. Igor se frotó las manos. Mira, dijo, sacando un sobre. Un billete. Un lugar estupendo, a las afueras de la ciudad. Tienen médicos, comidas, cuidados, todo lo que necesitas. Mereces estar cómodo, papá. Desplegué el papel. En él, el logotipo de una residencia privada para mayores Firmas, fechas, el pago de 3 meses por adelantado. ¿Quieres que me mude allí? Pregunté, con la voz serena, aunque algo profundo en mí se tensó. Por supuesto, respondió alegremente. Será mejor para ti. Nosotros estaremos más tranquilos. Y este piso es tan grande, se queda vacío. No tiene sentido desperdiciarlo, ¿verdad? Nosotros podríamos vivir aquí y ocuparnos de todo. Lo miré. Por un instante vi al niño de 10 años, con el pelo revuelto, la rodilla raspada, el mismo al que yo había enseñado a arreglar una bicicleta. Ese niño ya no existía. ¿De verdad crees que estaría mejor allí? Pregunté en voz baja. Desvió la mirada. Es lo razonable, papá. Tiene sentido. Dejé el sobre la mesa y metí las manos en los bolsillos para que no viera que me temblaban. La noche continuó como si nada hubiera pasado. Servite, se lo ofrecí, pero lo rechazaron. Tenían prisa. Al marcharse, Igor me dio una palmada en el hombro. Piénsalo, ¿sí? Tienen muy buenas condiciones. Solo queremos que estés cómodo. Cuando la puerta se cerró, me quedé junto a la ventana durante mucho tiempo. La nieve caía ahora con más fuerza, brillando bajo las farolas como pequeñas chispas. La habitación estaba en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj de pared, un regalo de mi difunta esposa. Me senté, tomé de nuevo el sobre y examiné los sellos y las firmas. No. Pensé. Esto no es un regalo. Es una trampa. Sabía por qué querían el piso, un amplio apartamento en el centro de la ciudad, recién reformado. Mi esposa y yo habíamos vivido allí 30 años. Lo habíamos construido con nuestras propias manos, enchufe a enchufe, clavo a clavo. Ella solía decir: lo más importante es que el hogar siga siendo un hogar, incluso cuando nosotros ya no estemos. Sonreí por primera vez aquella noche. Y como respondiendo a sus palabras, susurré: no lo conseguirán. No de mí. A veces la vida no te pone a prueba con el dolor, sino con la traición de aquellos a quienes alguna vez llamaste familia Pero si cedes entonces, no solo pierdes las paredes, te pierdes a ti mismo. Y supe que aquella Nochebuena marcaría el inicio de otra historia La historia de cómo un anciano defendió su lugar, con calma, dentro de la ley y con dignidad. Conocí a mi primera esposa, Anna cuando tenía 23 años. Trabajaba en la biblioteca cercana al astillero donde yo era mecánico. Sus manos siempre olían levemente a papel y tinta. No era una mujer ruidosa ni buscaba impresionar a nadie, pero cuando te miraba, era como si viera al hombre que podías llegar a ser, no solo al que eras en ese momento. Construimos nuestra vida despacio, ladrillo a ladrillo. El apartamento, el mismo en el que vivo ahora, fue nuestro primer hogar de verdad.
Recuerdo que pintamos las paredes nosotros mismos, aunque la pintura era barata y las brochas soltaban cerdas. Igual reímos. No importa la pintura, decía ella. Importa quién está a tu lado mientras se seca. Asterisco asterisco, Anna no podía tener hijos. Asterisco asterisco. Lo intentamos durante años. A veces la casa parecía demasiado silenciosa, las noches demasiado largas. Pero nos teníamos el uno al otro, y creíamos que eso bastaba. Cuando falleció, hace 15 años, el silencio volvió, más pesado que antes. Me dejó una nota, escrita con su letra redonda y cuidadosa. No dejes que la casa se enfríe. Vuelve a llenarla de bondad. 2 años después, volví a casarme. Se llamaba asterisco asterisco Vera asterisco asterisco, una buena mujer, práctica, amable a su manera. Tenía un hijo de su primer matrimonio, asterisco asterisco Igor asterisco asterisco. Tenía 16 años entonces, respondón, impaciente, siempre pegado al móvil. Me vi reflejado en él a esa edad, aunque yo nunca tuve las oportunidades que él tenía. Intenté ayudarlo, guiarlo. Cuando dijo que quería estudiar economía, asterisco asterisco vendí mi viejo Lada y parte de mi pequeña finca asterisco asterisco para pagarle los estudios. Pensé, asterisco si lo ayudo a ponerse en pie, tal vez lleve adelante lo que yo no pude darle, asterisco. No me importó el dinero, yo tenía mi oficio, mis herramientas, mis manos. Ellas nunca me traicionaron. Asterisco asterisco Vera murió repentinamente hace 5 años. Asterisco asterisco. Un derrame cerebral, mientras dormía. Tras el funeral, Igor se quedó un tiempo conmigo, tranquilo, respetuoso. Me llamaba asterisco asterisco papá asterisco asterisco, no asterisco padrastro asterisco, no asterisco señor Gómez asterisco. Solo asterisco papá asterisco. Y yo creí en esa palabra. Pero el tiempo cambia a las personas, y la comodidad las cambia aún más rápido. Cuando se casó con esa joven, asterisco asterisco Liza asterisco asterisco, creo que se llama, las cosas empezaron a cambiar. Ella me hablaba con una cortesía distante, la que se usa con desconocidos en el autobús. Comenzaron a visitarme cada vez menos. Y cuando lo hacían, los ojos de Igor ya no buscaban mi aprobación, solo buscaban oportunidades. Aún así, procuré no pensar mal de él. La vida es dura, y he aprendido que el rencor solo devora a quien lo guarda. Pero cuando ese regalo llegó en asterisco asterisco Nochebuena asterisco asterisco, algo en mí se asentó como una piedra. No fue ira. Fue asterisco asterisco claridad asterisco asterisco. Esa noche, después de que se marcharon, caminé por el apartamento, habitación por habitación. Las paredes aún guardaban los ecos de la risa de Anna, la voz de Vera tarareando junto al silbido de la tetera. La mesa de la cocina estaba rayada por años de uso. El viejo sillón crujía al sentarme, como siempre. Era una casa llena de ecos, pero también de promesas. Abrí el pequeño cajón del aparador y saqué un sobre antiguo. Dentro había fotografías, Anna y yo en el balcón, con pintura en la cara, Vera e Igor en el lago, él sosteniendo una caña de pescar más grande que él mismo. Pasé el pulgar por los bordes. Las esquinas estaban suaves de tanto tocarlas a lo largo de los años. Entonces vi algo más, una hoja amarillenta, doblada. Era el asterisco asterisco contrato prenupcial asterisco asterisco que Anna y yo habíamos firmado antes de comprar el apartamento. No había pensado en él durante décadas. El recuerdo volvió como una luz tenue entre la niebla. El documento decía con claridad: el apartamento situado en dirección es propiedad exclusiva del señor Iván Gómez. En ese momento no sabía que se convertiría en mi escudo. Solo sentí su presencia de nuevo, serena, firme, como siempre que yo perdía el rumbo. Me quedé allí sentado hasta que el reloj marcó la medianoche. Afuera, los fuegos artificiales estallaban suavemente a lo lejos. Susurré en el silencio: tenías razón, Anna. Lo que construimos con honestidad, nadie tiene derecho a arrebatárnoslo. Esa certeza me costó más que cualquier suma de dinero.
Había pasado años dando, mis ahorros, mi trabajo, mi confianza, y ahora veía con qué facilidad la gente olvida las manos que construyeron su camino. Aún así, no me arrepentí. Porque el arrepentimiento no es más que otra forma de desear un pasado distinto. Asterisco, asterisco, no asterisco, asterisco. Conservaría lo que quedaba, no solo el apartamento, sino la dignidad que habitaba entre sus paredes. Honraría lo que construimos defendiéndolo, con la ley y con calma. Me serví otra taza de té, fuerte y amargo. Del que Anna solía llamar asterisco asterisco el café de los trabajadores asterisco asterisco. Y mientras la nieve caía más densa fuera, hice una promesa silenciosa. Asterisco si quieren ponerme a prueba, que lo intenten. Descubrirán que no es tan fácil moverme, asterisco. Enero llegó callado, mañanas grises, días cortos, el frío que hace cantar las tuberías. Pensé que, quizás, asterisco asterisco Igor asterisco asterisco entraría en razón después de las fiestas, que entendería lo cruel que había sido aquel regalo de Nochebuena. Pero no llamó. Pasó una semana, luego 2. El único que cruzaba mi puerta era el cartero, un muchacho amable, aficionado al fútbol, que incluso me ayudó a configurar el nuevo móvil. Una tarde, por fin sonó el teléfono. Asterisco asterisco señor Iván Gómez, asterisco asterisco, dijo una voz conocida. Soy asterisco asterisco Víctor asterisco asterisco, ¿me recuerda? De la notaría. Por supuesto que lo recordaba. Habíamos servido juntos en el ejército y a lo largo de los años lo consulté varias veces con trámites. Un hombre correcto, de mirada franca. Le invité a pasar por la tarde a tomar té. Cuando llegó, traía el gesto preocupado. Ni siquiera se quitó el abrigo al entrar, señal inequívoca de que venía cargado de palabras que preferiría no decir. Iván, empezó, no le diría esto si no fuera importante. La semana pasada asterisco asterisco su hijastro vino a la oficina. Preguntó por los trámites para solicitar la tutela legal de un familiar mayor asterisco asterisco. Parpadeé. ¿Tutela? Asintió. Dijo que estaba mostrando señales de deterioro cognitivo. Quería saber qué documentos debía presentar para obtener un poder notarial. Para gestionar sus bienes en su propio interés, así lo expresó. Me quedé quieto, escuchando el tic-tac del reloj, cada golpe más pesado que el anterior. ¿Y qué le respondió? Pregunté al fin. Que no es sencillo, contestó Víctor. Y que el juzgado exige pruebas médicas. Esa parte no le gustó. Preguntó si había opciones más rápidas. Ahí fue cuando empecé a preocuparme. Sacó una tarjeta de su bolsillo. Sería prudente que pusiera sus papeles en orden, escrituras, informes médicos, cualquier testamento. Y no firme nada que él le traiga sin un abogado presente. Cuando se fue, cerré con llave y me quedé apoyado en la puerta. El apartamento pareció hacerse más pequeño, como si las paredes escucharan. Me acerqué a la ventana. La ciudad estaba en silencio, ese silencio que precede a una nevada. Esa noche apenas dormí. Seguía oyendo la voz de Igor, su falsa cordialidad, su tono condescendiente. Estará mejor allí, papá. Al amanecer supe lo que debía hacer. Abrí el armario donde guardo todos mis documentos, carpetas amarillentas, ordenadas y etiquetadas. Siempre fui meticuloso con los papeles. Los años en el astillero me enseñaron esa disciplina. Títulos de propiedad, contratos, recibos, todo en regla. Y allí, entre ellos, estaba el asterisco asterisco contrato prenupcial asterisco asterisco que había encontrado en diciembre, con la firma de asterisco asterisco Anna asterisco asterisco junto a la mía, nítida como el primer día. Ese papel me pareció casi asterisco asterisco sagrado asterisco asterisco. Un fragmento de honestidad en un mundo lleno de atajos interesados. Hice copias de todos los documentos relativos al piso, notariadas, selladas y firmadas. Luego fui a ver de nuevo a Víctor. Quiero que todo quede blindado, le dije. Y necesito un informe por escrito que confirme que estoy en plenas facultades. Sonrió levemente.
Ya lo he preparado. Cuando firmé los papeles, sentí una firmeza que no había tenido en semanas. No era ira, era claridad asterisco. No iba a enfrentar a Igor con emociones, eso solo le daría ventaja. Lo enfrentaría con verdad, documentos y paciencia asterisco. Sabía que no se rendiría tan fácilmente. Y, en efecto, 3 días después se presentó en mi puerta. Sin sonreír, con un portapapeles bajo el brazo y esa seguridad fría que ahora lo caracterizaba. He traído unos formularios para que firme, dijo sin siquiera saludar. Son rutinas médicas. Para su bien. Miré los papeles. El encabezado decía: declaración de consentimiento para la evaluación de tutela. No tomé el bolígrafo. Le señalé la silla. Siéntate, Igor. Hablemos como hombres. Vaciló, pero se sentó, golpeando suavemente la carpeta con los dedos. Sé lo que intentas, le dije despacio. Víctor me lo contó. Por primera vez, su compostura se resquebrajó. ¿Y qué si hice algunas consultas? Te estás haciendo mayor, papá. Alguien tiene que pensar en el futuro. Lo observé con calma. Piensa en el futuro todo lo que quieras. Pero no a costa mía. No declarando que no sirvo para vivir en mi propia casa. Se levantó de golpe, el rostro encendido. No entiendes cómo funciona ahora el mundo. Solo quiero proteger a la familia. ¿A la familia? Repetí en voz baja. Anna levantó este hogar con sus manos. Vera lo mantuvo cálido. ¿Y tú, lo llamas tuyo solo porque tuviste suerte al casarte? Abrió la boca para responder, pero levanté la mano. Basta. No más palabras sobre regalos o protección. Este piso no es una carga, y yo no soy una rama seca que puedas podar. Si intentas presentar cualquier solicitud, te enfrentaré en los tribunales con cada documento firmado y sellado. Se rió una sola vez, corta y amarga. ¿Crees que unos papeles van a detenerme? No, dije, poniéndome de pie. La ley lo hará. Y yo estaré con ella, Nos quedamos mirándonos largo rato. Luego recogió sus papeles y se fue sin decir nada más. Cuando cerré la puerta, no sentí triunfo, solo cansancio No es el tipo de fatiga que viene con los años, sino la que nace de la decepción. Crías a alguien, lo alimentas, lo guías, y un día decide que tus años son un estorbo. Esa noche, sentado de nuevo junto a la ventana, vi la nieve caer con más fuerza. La ciudad se desvanecía tras un velo blanco. Recordé las palabras de Anna. No dejes que la casa se enfríe. Sonreí apenas. No se enfriará, susurré. Mientras yo esté aquí. Y, cuando el reloj volvió a marcar la medianoche, comprendí algo. Igor ya había perdido, No porque yo lo hubiera vencido aún, sino porque había cambiado amor por codicia. Y en ese tipo de trueque nunca hay victoria, Las semanas que siguieron parecieron más largas que el propio invierno. Mantuve mi rutina sin cambios. Té a las 7. Un paseo a la panadería de la esquina para comprar pan. Un rato en el banco del patio donde los vecinos mayores comentaban las noticias. Por fuera, nada había cambiado. Pero bajo ese ritmo tranquilo, la tensión crecía, como la escarcha que se acumula tras un muro, invisible, hasta que rompe el yeso. Al principio fueron solo pequeñas señales. Una carta de los servicios sociales, preguntando si necesitaba asistencia en las actividades diarias. Luego, una llamada educada de una clínica que nunca había visitado, ofreciéndome una revisión rutinaria para mayores. Reconocí el patrón. Trampas corteses, un paso tras otro.
Asterisco asterisco Igor asterisco asterisco se movía con cautela ahora, probando el terreno antes de cada golpe. Una tarde encontré a asterisco asterisco doña Morozova asterisco asterisco, mi vecina del segundo piso, esperándome junto al ascensor. Buena mujer, aunque amiga del chisme. Parecía incómoda. Don Iván, perdone que le pregunte, dijo, pero su hijastro pasó por aquí. Comentó que quizá estaba empezando a olvidar cosas. Me preguntó si yo había notado algo. Sentí un calor lento subir por las costillas. ¿Y qué le contestó? Se sonrojó. Que usted está más lúcido que muchos de nosotros. Yo puedo olvidar mis propias llaves, pero no su nombre. Sonreí. Gracias, Lidia. Pero esa noche, sentado en la cocina, el silencio se sintió distinto. Un frío nuevo, no del invierno, sino de la asterisco asterisco sombra de la traición asterisco asterisco que se colaba por las paredes conocidas. A la mañana siguiente fui directo al despacho de asterisco asterisco Víctor asterisco asterisco. Escuchó con atención, asintiendo, y luego dijo: está construyendo un caso. Probablemente intente reunir testimonios. No es ilegal, pero sí manipulador. ¿Qué puedo hacer? Documente todo. Guarde copias de las cartas. Y no hable con nadie de su salud sin un testigo presente. Prepararé una declaración preventiva confirmando su plena capacidad legal. Estaremos listos si presenta la demanda. Así empezó una guerra extraña, librada no con puños ni gritos, sino con asterisco asterisco firmas, sellos y silencio asterisco asterisco. Dejé de contestar a números desconocidos. Hice 2 copias de mis llaves y di una a mi sobrina asterisco asterisco Alina asterisco asterisco, que vivía al otro lado de la ciudad. Hija de mi difunto hermano, lista, de buen corazón y nada temerosa del conflicto. Cuando le conté lo que ocurría, apretó los dientes. Si hay juicio, yo testificaré, dijo. No se saldrá con la suya. Su apoyo fue una luz en aquellas semanas grises. Venía a menudo, trayendo pan fresco y a su hijo, un chico bullicioso que llenaba el piso de risas otra vez. Me recordaba que la vida aún estaba conmigo, en los sonidos sencillos, en la compañía sincera. Pero asterisco asterisco Igor asterisco asterisco no había terminado. Un sábado por la mañana apareció sin avisar, con esa expresión cuidadosa, la máscara de la preocupación. Papá, empezó, solo vine a ver cómo estás. No respondes a mis llamadas. He estado ocupado, dije. Ya sabes, con papeleo. Miró alrededor de la habitación, como inspeccionando en busca de debilidad. No deberías aislarte. No es bueno para tu salud. Podrías dejarme ayudarte a manejar las finanzas, temporalmente, mientras aclaramos las cosas. Lo miré fijamente. Ya intentaste aclarar las cosas. ¿Recuerdas? Los papeles de la tutela. Se removió en su sitio, la irritación asomando detrás de su tono cortés. Estás exagerando. Solo quería asegurarme de que todo esté en orden. Ya lo está, respondí. Y seguirá así. Suspiró, cambiando de táctica. Mira, sé que eres orgulloso. Pero el orgullo no paga las facturas. Si te pasa algo, yo seré el responsable. Deberías confiar en mí. La confianza, dije en voz baja, se gana por lo que hacemos cuando nadie nos ve. Y la tuya, ya la gastaste. Apretó la mandíbula, murmuró algo entre dientes y se fue. La puerta se cerró con más fuerza de la necesaria. Me quedé unos minutos con la mano apoyada en el pomo, sintiendo la vibración leve de su enfado en la madera. Luego me aparté. En los días siguientes llegaron más cartas, todas con sellos oficiales, todas pidiendo información. Algunas las ignoré. Otras las pasé a asterisco asterisco Víctor asterisco asterisco. Ese mes se ganó cada taza de té que le ofrecí. Una tarde me llamó a su despacho. Ha presentado la demanda, dijo, deslizando un papel sobre la mesa. Petición para revisión de tutela, alegando incapacidad mental. Juicio en 3 semanas.
Tomé el papel y lo leí 2 veces. Ahí estaba mi nombre, mi dirección, mi edad, como si ya fuera un simple expediente en un archivo. Bien, dije al fin. Entonces nos preparamos. Víctor me miró con cuidado. La mayoría se asusta en este punto. Trabajé 40 años entre maquinaria pesada, contesté, levantándome. Uno aprende a mantener las manos firmes, incluso cuando el suelo tiembla. Sonrió levemente. Me recuerdas a mi padre. Buen hombre, tu padre, dije. Él construía puentes. Hagamos ahora uno sobre esta necedad. Y lo hicimos. Día tras día reunimos documentos, títulos de propiedad, certificados, informes médicos. Asterisco asterisco Alina asterisco asterisco aceptó presentarse como testigo. Mi médico de siempre, el doctor asterisco asterisco Levin asterisco asterisco, aportó una evaluación por escrito confirmando que estaba en pleno uso de mis facultades. Pieza a pieza, el caso empezó a tomar forma. Y sin embargo, por dentro sentí algo más pesado que el miedo. Una tristeza profunda por el hecho de que esta lucha fuera necesaria. Cuando uno debe defender su dignidad no de extraños, sino de su propia familia, la victoria ya sabe a derrota. Aún así, cada mañana me repetía la misma promesa. Mantente firme. No dejes que hable la ira. Deja que hable la verdad. Y cuando llegó febrero, percibí que el aire cambiaba. Más fino, más cortante. La tormenta se acercaba. Pero también el ajuste de cuentas. Los días previos a la audiencia pasaron con una calma extraña, como el aire inmóvil antes de una tormenta de verano. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba té y extendía los documentos sobre la mesa de la cocina, revisándolos como si fueran textos sagrados. Había algo profundamente reconfortante en ello. El susurro de las carpetas al abrirse. El olor del papel antiguo y de la tinta. Esos eran ahora mis asterisco asterisco nuevos instrumentos de trabajo asterisco asterisco. Ya no llaves inglesas ni acero, sino hechos y firmas. Asterisco asterisco Alina asterisco asterisco venía casi todas las tardes después del trabajo. Solía dejar el bolso caer al suelo con un golpe seco, suspirar y decir: bueno, tío, manos a la obra. Ya no era solo familia. Era asterisco asterisco mi aliada, mi mano derecha asterisco asterisco. Juntos armamos el caso, pieza por pieza. La asterisco asterisco escritura del piso asterisco asterisco de 1994, a mi nombre exclusivamente. El asterisco asterisco acuerdo prenupcial asterisco asterisco firmado con asterisco asterisco Anna asterisco asterisco, validado ante notario antes de su muerte. Las asterisco asterisco facturas de luz y gas, los recibos de las reformas asterisco asterisco, todos con mi letra. Incluso fotografías mías reparando la barandilla del balcón. Prueba de que durante décadas yo había mantenido el hogar. Pero fue asterisco asterisco Víctor asterisco asterisco quien halló el hilo que lo ataba todo. Revisando el registro de la propiedad, descubrió que asterisco asterisco Igor asterisco asterisco ya había presentado una asterisco asterisco consulta preliminar para la transferencia del piso, pendiente de la confirmación de la tutela asterisco asterisco. Estaba tan seguro de ganar, dijo Víctor, golpeando el papel con el bolígrafo. Ya se estaba preparando para vender la vivienda. ¿Puedo usar esto? Sentí en el pecho un pulso lento y firme. No de ira, sino de asterisco asterisco determinación asterisco asterisco. Entonces dejemos que se ate su propia soga, respondí en voz baja. Pasamos horas redactando la contestación. Cada frase debía ser tranquila, factual, respetuosa. Sin emociones, sin acusaciones. Solo asterisco asterisco verdad asterisco asterisco. La única cosa que Igor no podía retorcer. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, solía sentarme junto a la ventana con el viejo reloj marcando los segundos a mi lado. Había pertenecido al padre de Anna, un artesano como yo. Cada tic era un recordatorio. El tiempo avanza,
nos guste o no. Pero aquel reloj tenía un capricho. Siempre iba 1 minuto retrasado. Nunca lo quise arreglar. Quizás porque me enseñaba paciencia Una tarde, mientras le daba cuerda, me sorprendí murmurando: «Te reirías de todo esto, Anna». En el reflejo del cristal creí ver su rostro, su sonrisa serena, sus ojos tranquilos. Ella siempre fue la calma. Cuando otros discutían, decía: «No levantes la voz, levanta las pruebas». Al día siguiente fui al juzgado con Víctor y Alina para presentar nuestro expediente. El funcionario detrás del mostrador, un joven cansado pero cortés, revisó los papeles uno a uno, estampando cada hoja con un golpe seco. Cuando terminó, levantó la vista y dijo: «No suele venir mucha gente tan preparada». Sonreí levemente. Viejas costumbres. Trabajé años inspeccionando maquinaria. Un tornillo flojo y todo se derrumba. Aquella noche me llamó Igor . Su tono era distinto, ligero, casi burlón. «¿Así que vas a ir a juicio, papá? Solo vas a empeorar las cosas». «¿Para quién?», pregunté. Rió por lo bajo. «¿Crees que un viejo papel cambiará la ley? El juez verá que estás confundido. Mejor desiste antes de hacer el ridículo». Lo dejé hablar y luego respondí: «Tranquilo. ¿Sabes, Igor? Cuando tenía tu edad, intenté reparar un generador sin cortar la corriente. Creí ser listo, hasta que casi pierdo la mano. Desde entonces aprendí algo. No se juega con la corriente que no se entiende. Se hizo un silencio al otro lado. Luego colgó. Después de esa llamada dormí bien por primera vez en meses. No era confianza. Era paz la que llega cuando sabes que has hecho todo lo posible. Y lo demás queda en manos del destino. En los días siguientes, Alina me ayudó a organizar a los testigos. El doctor Levin redactó un informe. El señor Iván Gómez es plenamente competente. Mantiene su hogar de forma independiente. Y no presenta deterioro cognitivo. Lidia Morozova la misma vecina a la que Igor intentó manipular, aceptó testificar. «Si alguien está confundido», dijo, «es tu hijastro, no tú». Para la última semana estábamos listos. Cada carpeta con su etiqueta. Cada página en su lugar. Aún así, en la víspera de la audiencia, la duda se coló. No por miedo a perder el piso, sino por perder lo poco que quedaba de familia entre nosotros. Esa noche salí al balcón. Las luces de la ciudad titilaban en la escarcha. El aire era nítido y cortante. Pensé en Igor de niño. Como una vez se quedó dormido sobre mi hombro tras su primera jornada de pesca, murmurando: «No vendas el bote, papá. La próxima vez pescaré yo uno». En algún rincón, ese niño seguía dentro de él. Perdido, quizá, pero no borrado. Y sin embargo, ya no podía proteger a ese niño. No sin perderme a mí mismo. Miré alrededor del piso. Los muebles gastados. La tibia luz de las lámparas. El leve olor a libros viejos. Todo allí era un fragmento de mi vida. Moldeado por el trabajo, el amor y el tiempo. No era solo una propiedad. Era la prueba de que había vivido con honestidad. Cuando por fin apagué la luz, coloqué el viejo reloj junto a mi cama y susurré: «Mañana terminamos esto, con dignidad . Y mientras me iba quedando dormido, la aguja de los minutos siguió avanzando. Lenta, constante, un tic por detrás del mundo, pero siempre hacia adelante. La mañana de la audiencia amaneció fría y pálida.
con un cielo de un gris metálico que parecía tallado en estaño. Me vestí con cuidado. Camisa bien planchada, chaqueta oscura, zapatos lustrados que aún conservaban el brillo de viejas costumbres. Un hombre debe presentarse ante el juicio *** como el mismo ***, no como una víctima. Alina *** llegó temprano, el vaho escapando de sus labios en el pasillo. ¿Listo, tío?, preguntó. Asentí. Listo desde aquella Nochebuena. En el juzgado, los pasillos olían a papel y polvo. La gente se movía en silencio. Sus pasos resonaban como pequeños martillos. Dentro de la sala, una *** mesa larga de madera *** nos separaba. Igor *** a un lado con su abogado. Yo al otro con *** Víctor y Alina ***. Cuando me vio, Igor forzó una sonrisa. «Te ves bien, papá», dijo con ligereza. «Esperemos que el juez piense lo mismo». No respondí. Las palabras son herramientas, y algunas conviene guardarlas para el momento justo. La jueza, una mujer de unos 50 años. De ojos tranquilos pero firmes. Entró y pidió silencio. Leyó la solicitud en voz alta. Petición de tutela sobre el señor Iván Gómez, de 73 años. Alegando deterioro cognitivo e incapacidad para gestionar sus asuntos personales. Cada palabra cayó como un pequeño insulto. Fría, calculada, ensayada. Luego fue el turno de Igor ***. Su abogado se levantó, hablando con voz suave sobre preocupación por los mayores, seguridad pública y supervisión financiera. Pintaron la imagen de un anciano frágil, perdido en su pasado, incapaz de manejar facturas o propiedad. Observé el rostro de Igor mientras su abogado hablaba. Ni un atisbo de vergüenza. Solo *** confianza ***. Como si ya se sintiera ganador. Cuando terminaron, la jueza se volvió hacia mí. «Señor Gómez, ¿desea responder?» Me levanté despacio. «Sí, su señoría». «¿Puedo hablar con franqueza?» Asintió. «Pasé 40 años como maquinista», comencé. «Cuando se trabaja con acero, se aprende una regla. La precisión importa, Si cortas de más, arruinas la pieza. Si te apresuras, te lastimas. Mi hijastro aquí. Se está apresurando». Un murmullo recorrió la sala. Puse mi carpeta sobre la mesa. La abrí. Y empecé a colocar los documentos uno por uno. «Esto», dije, «es el acuerdo prenupcial entre mi difunta esposa Anna y yo. Firmado, notariado y registrado. El piso en cuestión es mi propiedad legal Se lo entregué al secretario. Esto», continué, «es la escritura de propiedad Aquí están los recibos de las reformas pagados de mi bolsillo. Y aquí, su señoría, un informe médico notariado de mi doctor que confirma que gozo de plena salud mental». La jueza revisó las páginas con atención. Luego miró a Igor. «¿Tiene pruebas que contradigan estos documentos?» Su abogado le susurró algo. Pero Igor negó con un leve gesto. «Su señoría», dijo al fin. «Solo queríamos lo mejor para él. Últimamente ha estado diferente. Olvidadizo». Sonreí apenas. «Si recordar tu propia dirección, tus propios derechos y tus propios sacrificios cuenta como olvido, entonces sí, soy culpable». Un murmullo de risa alivió la tensión. Incluso la jueza dejó escapar una leve sonrisa. Entonces Alina dio un paso al frente y habló con voz clara. «Su señoría,
Mi tío es el hombre más capaz que conozco. Cocina, paga sus facturas, colabora como voluntario en el taller local, e incluso me ayuda con mis impuestos. No necesita tutela. Necesita tranquilidad La jueza se recostó en su silla, pensativa. El silencio que siguió fue de los que zumban más fuerte que el ruido Finalmente dijo: he revisado la petición y las pruebas presentadas. El señor Gómez está en pleno uso de sus facultades mentales. La solicitud de tutela queda denegada Por un momento no me moví. Solo respiré. El sonido del mazo golpeando la mesa. Denegada Me supo al primer viento tibio de primavera El rostro de Igor perdió el color. Su abogado recogió los papeles con rapidez, evitando mirarme. Cuando terminó la sesión, me volví hacia mi hijastro. Pudiste venir aquí como familia le dije suavemente. En cambio, viniste como extraño Esa es la verdadera pérdida. Abrió la boca, pero no salió palabra. Luego se marchó con los hombros tensos, sin volver la vista atrás. Afuera, el aire era brillante y cortante. Los copos de nieve flotaban como polvo en la luz del sol. Alina me abrazó y susurró. Lo lograste. Negué con la cabeza. No, lo logramos Y lo hicimos bien. Mientras bajábamos los escalones del juzgado, comprendí algo. La justicia no grita, no ruge ni presume. Solo permanece ahí, firme y callada, esperando a que llegues. Con la verdad Los días posteriores a la audiencia transcurrieron en una calma extraña, como el silencio que queda después de una lluvia fuerte. El mundo parecía el mismo. Las mismas aceras agrietadas. Los mismos bancos oxidados. Las mismas palomas del patio peleando por migas. Pero dentro de mi algo había cambiado No era victoria. Era algo más callado. Algo parecido a que la balanza después de mucho tiempo inclinada, por fin recuperara el equilibrio. El primero en visitarme fue Víctor Llegó con una cajita de bombones Un regalo modesto, pero con peso. Para un hombre que supo recordar lo que es suyo, dijo, sonriendo. Nos sentamos a la mesa de la cocina La misma donde todo había comenzado meses atrás. La misma taza desportillada. El mismo reloj que seguía marcando los segundos. Lo manejaste a la perfección, comentó. Sereno, preciso, limpio. La jueza lo valoró. Yo solo conté la verdad, respondí. A veces, con eso basta. Asintió. Por lo general, sí. Salvo cuando la gente olvida cómo escuchar. Aquella noche, cuando se fue, me quedé de pie junto a la ventana. Las luces de la ciudad titilaban abajo. Y pensé en Igor No había sabido nada de él desde el juicio. Una parte de mí aún esperaba una llamada. Quizá una disculpa. Quizá más reproches. Pero no llegó ninguna. En cambio, una carta llegó una semana después. No escrita a mano, sino impresa, formal. Decía que se iba de la ciudad, que necesitaba un nuevo comienzo. Que lo ocurrido en el tribunal había sido un malentendido. Ni una palabra de arrepentimiento. Ni una sola de agradecimiento. La doblé con cuidado. Y la guardé en un cajón. No sentí rencor.
Solo una especie de lástima tranquila Quienes persiguen solo paredes. Olvidan que los hogares se levantan con amor, no con metros cuadrados. Alina siguió visitándome. A veces con su hijo, a veces sola. Me contó que la historia se había corrido entre los vecinos. Todos hablan de ti ahora, dijo riendo. El viejo que venció a su hijastro en los tribunales. Sin alzar la voz. Sonreí con suavidad. No es esa la historia que quiero que cuenten. ¿Entonces cuál? Preguntó. Que un hombre debe conocer el valor de lo que construye. Y defenderlo. No con ira, sino con pruebas. Ella sonrió. Hablas como el abuelo. Bien, respondí. Eso significa que nos enseñó algo a los dos. La vida fue recobrando poco a poco su ritmo. Engrasé las bisagras de la puerta que chirriaban. Aceité la barandilla del balcón. Y volví a tallar madera. Pequeñas aves de madera De las que Anna solía pintar. Hay algo en dar forma a la madera que trae paz. Cada corte del cuchillo te recuerda que la paciencia y la presión, cuando se equilibran, dan forma y significado. Una tarde, la señora Morozova apareció con un tarro de mermelada. Tenías razón sobre él, dijo. Vino a hacer preguntas, fingiendo preocupación. Le dije, no engañas a quien ha sobrevivido a inviernos peores. Sonreí. Es usted una mujer sabia, Lidia. Se echó a reír. Todos nos volvemos más sabios cuando dejamos de esperar gratitud. Cuando se fue, me senté en el sillón, ese que cruje al ritmo de mi respiración, y dejé que el sol de la tarde se derramara por el suelo. Motitas de polvo flotaban en el aire, lentas y doradas. Por primera vez en meses. El piso volvió a sentirse ligero. No porque Igor se hubiera ido, sino porque yo había dejado de cargar el peso de tener que defenderme. Los documentos seguían en su carpeta, guardados bajo llave en el armario, pero ya no necesitaba mirarlos. La verdad ya había hecho su trabajo Aquella tarde, salí a dar un paseo lento por el patio. Los niños construían un fuerte de nieve. Alguien había atado cintas al abedul. Del humo que salía de la chimenea de un vecino emanaba el olor nítido y limpio de la leña de abedul. Entonces me vino un pensamiento, simple y firme. No se gana la paz gritando más fuerte. Se conquista permaneciendo firme. Hasta que la mentira se queda sin aliento. Al volver a casa, di cuerda al viejo reloj. Seguía atrasado 1 minuto. Sonreí. Tú y yo, viejo amigo, le dije. No tenemos prisa. Y mientras la manecilla de la hora seguía su curso. Lenta, constante. Un poco detrás del mundo, pero siempre hacia adelante. Comprendí que el hogar nunca había estado realmente vacío. Solo estaba esperando esperando a que yo recordara quién era, antes de que el miedo viniera a llamar. Creo que esa es la verdadera victoria. No que me quedara con el piso, sino que conservé mi nombre, mi paciencia y mi paz Y en ese silencio, después de tanto ruido, encontré algo que no había sentido en años. No orgullo, no alivio, sino dignidad simple, merecida, y solo mía para guardar. Aquel fin de año llegó en silencio. La nieve afuera caía blanda y espesa, apagando todos los ruidos de la ciudad. Las luces lejanas titilaban como brasas en la distancia. Colgué en la ventana la misma guirnalda
que Anna y yo habíamos usado durante décadas. La mitad de las bombillas ya no funcionaba. Pero no me importó. Con los años aprendí que la *** imperfección también tiene su propia belleza, ***. Al caer la tarde, Alina *** llegó con su marido y su hijo. Traían un *** pequeño abeto ***. No muy alto, pero frondoso, con las ramas impregnadas del aroma de pino y del aire frío de la calle. Lo colocamos cerca del balcón, allí donde Anna solía cultivar sus flores ***. El niño reía colgando bastones de caramelo en hileras torcidas. Y por un instante el apartamento volvió a sentirse joven, vivo otra vez ***. Cuando el reloj marcó las 8, Alina sirvió té y dijo en voz baja: «Tío, brindemos por los nuevos comienzos». Sonreí y levanté mi taza. «No», respondí. «Brindemos por conservar lo que merece ser conservado ***». El sonido de la porcelana al chocar fue suave, casi sagrado. Más tarde, cuando ellos se marcharon, salí al balcón. La ciudad brillaba abajo. Los fuegos artificiales florecían un instante. En el cielo helado, pensé en Igor ***. En algún lugar ahí fuera, quizá mirando el mismo cielo. Le deseé paz, aunque aún no la mereciera. La vida acabaría enseñándole lo que los tribunales no pudieron. Bajé la vista hacia mis manos, callosas, surcadas de venas, pero todavía firmes. Habían construido hogares, reparado motores, abrazado a mis esposas, criado a un muchacho que no era mi sangre, pero que un día fue mi hijo. Y esas mismas manos ahora habían defendido lo que más importaba. No solo las paredes que me rodeaban, sino la historia que vivía dentro de ellas. Dentro, el viejo reloj marcaba los segundos con su leve tic-tac. Fui hasta él y, por primera vez en años, ajusté la manecilla del minuto, hasta que coincidió por fin con la hora exacta. Sonreí. Algunas cosas hay que soltarlas, justo cuando el momento lo pide. El apartamento resplandecía con una calidez tranquila. No había rastro de tensión, ni eco de miedo. Solo paz, honesta y ganada. Me senté junto a la ventana hasta la medianoche. Los fuegos artificiales se hicieron más intensos, y el aire nocturno se llenó de colores. Susurré hacia la habitación. Lo logramos, Anna. La casa sigue siendo un hogar. En algún lugar. Entre los silencios que dejaban los estallidos de luz, casi pude oír su voz otra vez. Serena, orgullosa, cálida. Y tal vez esa fue la lección que quiso dejarme el año que terminaba. Que la dignidad no es algo que otros puedan concederte, Es algo que uno construye, decisión tras decisión, Y que defiende no con ira, sino con serenidad, Así que, si alguna vez alguien intenta arrebatarte lo que te define, tu paz, tu nombre, tu verdad, mantente firme. No por orgullo, sino por la memoria, Porque, al final, un hogar no se mide en metros cuadrados, Se mide en los momentos en que lograste mantener encendida tu luz, Incluso cuando alguien intentó apagarla.